Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Carlos. Bueno, en nada hacemos repaso porque el día viene cargadito. Netanyahu ha utilizado, obviamente, las declaraciones de Pedro Sánchez diciendo que porque no tengo bombas nucleares, que si no, allá que iba contra Israel, y nos ha acusado de poco menos que intento de genocidio. Vamos a hablar de la vuelta, de lo que está pasando, que nos la estamos cargando, mejor dicho, se la están cargando, de la diada 20 y pico mil personas, ¿no? Pinchazo total. Dios bendito. Cómo se nota que en cuanto tienen dinero se van a casa a gastárselo. Venga, hay de otros muchos temas, pero vamos, porque la última hora pasa, cómo no, por corrupción del gobierno y por Santos Cerdán. Sí, porque el Congreso de los Diputados ha enviado al instructor del caso Poldo, Leopoldo Puente, la información que le reclamó sobre los pagos efectuados al exsecretario de Organización del Partido Socialista, a Santos Cerdán, en los últimos años para comprobar si había algún tipo de desfase. Iremos conociendo más detalles, pero atención, porque lo primero que ha trascendido es que estos pagos incluyen más de 40.000 euros en kilometraje solo entre 2019 y el pasado junio. Además, Carlos, hoy también hemos sabido que Santos Cerdán estaría cobrando desde prisión 2.500 euros al mes del Congreso en concepto de indemnización por su cese como parlamentario. Hombre, lo de los 40.000, más de 40.000, evidentemente es una cifra considerable. Si vemos el número de puntos donde aparecen obras presuntamente amañadas, se Hay me que hace hasta trazar la poco. línea, sí, se me hace hasta de verdad. poco. Bueno, además hoy la Fiscalía ha salido al rescate de Begoña Gómez después de que el juez Peinado ordenara la incautación de todos sus correos electrónicos desde 2018 para dilucidar las verdaderas labores de la polémica asesora de Moncloa, que le ayudaba en sus negocios privados y concretamente en el máster y la cátedra que dirigía o codirigía en la Universidad Complutense. El Ministerio Público se opone a dicha solicitud y ya ha presentado un recurso de apelación porque considera que es absolutamente desmesurada y que afecta a su derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. ¿Lo ha firmado Álvaro García Ortiz o no? No lo sabemos, gran pregunta. Está por investigar. Bueno, la Fiscalía se suma así a los argumentos del propio abogado de Begoña Gómez e insiste en que la orden del juez adolece de la más elemental motivación para reclamar nada menos que 7 años de correos. ¿Todos los correos electrónicos están relacionados con el delito investigado?, se pregunta el Ministerio Público y añade: ¿qué estamos buscando con la adopción de esta medida? Bueno, cabe recordar, sin embargo, que el magistrado se retrotrae a esa fecha, a 2018, porque fue precisamente entonces cuando Cristina Álvarez, amiga íntima de la mujer del presidente, fue contratada por Moncloa. Tanto Begoña Gómez como ella misma siempre han defendido que se trataba de favores puntuales. Pues Begoña me pide un favor, yo soy amiga de ella y le pongo... Me dice, postdata, me dice Begoña que te traslade, que le encantaría que sigáis como patrones de la cátedra. Pero la realidad es que ya han descubierto tanto conversaciones con determinadas empresas, como esta a la que aludía Cristina Álvarez, con Reales Seguros, para pedir dinero a la cátedra, también algunos correos de la Universidad Complutense que demuestran que ella, Cristina Álvarez, era la interlocutora para estos menesteres. Es más, el que fuera vicerrector, Juan Carlos Doadrio, y lo recordábamos ayer, reconoció que se había intercambiado con ella más de 100 correos electrónicos que el juez Peinado ya le ha reclamado. Oye, ¿recuerdas alguna actuación de la Fiscalía que no haya sido, en este caso, para frenar actuaciones contra Begoña Gómez? Pues la verdad, o sea, es que todas, cuesta desde luego recordarlas, si es que hay alguna. Todas han sido para frenar, ¿no? Simplemente Totalmente. por hacerle un recordatorio, no sé, a ver si se lo podemos enviar en un audio, se lo mandamos a la gente de la Fiscalía. Están ahí para acusar, están ahí para acusar. O sea, no para intentar evitar que sea investigada Begoña Gómez. Es que no se recuerda ni una sola actuación que no haya sido para alisarle el caminito a Begoña Gómez. Totalmente. Bueno, mientras tanto, en el Senado el Partido Popular ha reclamado a la fontanera del Partido Socialista, a Leire Díez, el pendrive que entregó en Ferraz sobre la supuesta investigación que estaba llevando a cabo la cloaca, así como su vida laboral. Alicia García. Leire Díez trabajaba en la guerra sucia contra la UCO y los jueces mientras cobraba de empresas públicas. Y las constructoras pagaban mordidas a cambio de contratos públicos. Así entiende Sánchez y su gobierno lo público, como su cortijo, como su caja y como su burdel. Ese es el sanchismo, una red de favores, una red de mordidas, una red de cloacas. Además, hoy cuenta La Razón que la Fiscalía Europea estrecha el cerco en una decena de contratos de mascarillas al gobierno de Ángel Víctor Torres. El expresidente canario ha restado importancia al asunto en La Sexta y dice además que está muy tranquilo ante el inminente informe de la UCO. Estoy absolutamente tranquilo como lo he estado siempre. Hasta el punto, Antonio, que tuve en un momento determinado y ante una decisión que tomó el juez de darle 10 días a Aldama para que dijera qué pisos eran aquellos a los que iba el señor Torres. Él presentó una prueba y tuve que desmontarla al día siguiente porque el día que él decía que estaba en Madrid, en el año 18 yo estaba en mi casa con mi mujer y mi hijo. Estoy recordando la frase de Santos Cerdán.
como una semana o 2 semanas antes de que fuera caminito de Soto del Real. Dijo, estoy muy tranquilo, aquí no hay nada, la verdad se va a imponer. Y sí, efectivamente, la verdad se impuso. Bueno, hay que recordar respecto a lo que ha dicho Ángel Víctor Torres, que él presentó los certificados de la aerolínea, a la que por cierto Ábalos había regado con más de 6 millones de euros, que efectivamente corroboraban que no durmió esa noche en Madrid, pero lo que sí tuvo que reconocer es que en un principio sí que estaba previsto que pernoctase aquí. Sea como fuere, el ministro ha aprovechado una vez más para hablar de un complot contra él y contra el Partido Socialista en una entrevista en el programa Al Rojo Vivo, donde, tal y como hacía, por cierto, el otro día José Luis Ábalos, hablaba de sí mismo en tercera persona. Repito, hay una voluntad de mancillar a Torres, pero llevo en política desde el año 99, defendiendo con el mayor de mis esfuerzos la gestión pública. Nunca he tenido que ser citado por ningún juez por ningún caso de corrupción, y así será hasta que acabe mi labor. En medio, sí he tenido ataques políticos, lógicamente, durante todo este tiempo, y este es uno más. Así que siempre confío en que el tiempo termina poniendo las cosas en su lugar. Bueno, y en plena polémica por la connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero con la dictadura venezolana, atención, porque el Partido Socialista ha votado en contra de una resolución propuesta por el Partido Popular Europeo para que la Unión Europea reconozca el Cártel de los Soles de Maduro y el narco colombiano como organizaciones terroristas. La encargada de defender su posición ha sido la exministra de Zapatero, Leire Pajín, que hablaba así de Gustavo Petro. Desde el acuerdo de paz del 2016, los sucesivos gobiernos en Colombia han realizado ingentes esfuerzos por llevar esos acuerdos a la práctica. Es también el caso del presidente Petro y de su apuesta por la paz total. Por eso les pedimos que los fines electoralistas no arruinen todo lo que se ha construido hasta aquí, que construyamos unidad de acción y no más polarización también en esta Cámara. Verás que no decía nada de Maduro y de Venezuela, pero ojo a lo que le decía desde el Partido Popular Almaz Curra. Lo que Pablo Escobar un día soñó, hoy Maduro lo ha conseguido. Controla un ejército fiel, tiene embajadas en nuestras capitales y se sienta en las Naciones Unidas. ¿Maduro es un narco? Sí, pero con poder de Estado. Y utiliza el terror para someter a su pueblo con la connivencia de gobiernos y líderes europeos y españoles como el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Estamos ante uno de los temas más graves, ¿eh? O sea, a nosotros nos puede parecer esto una cosa colateral, para Estados Unidos evidentemente no lo es, y acabamos de quedar ante la Unión Europea como unos defensores de narcodictaduras y narcocárteles. O sea, la situación de España no puede caer más bajo. Yo antes lo decía en el editorial, pero sí. O sea, no nos preocupemos que en 2 días veremos como Pedro Sánchez es capaz de hundir todavía más esto. Pero lo que acabamos de hacer es una auténtica barbaridad. Pero sin embargo luego presumimos de que nunca antes hemos tenido tanto peso en la política internacional. No, lo que queda claro es que desde luego Pedro Sánchez no muerde la mano que le da de comer. Eso está clarísimo. O sea, para algo paga. Ni la de Zapatero dictadura. tampoco, está claro. Bueno, hoy se ha celebrado el debate del Estado de la Región de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha corroborado que no solicitará la quita de la deuda hecha medida para Cataluña, pero allí también ha hablado y mucho sobre corrupción. Mientras Óscar López ha vuelto a atacarla por el caso de su novio. Solo esperamos un anuncio de la señora Ayuso. El anuncio de su dimisión. No tiene otra salida. Game over. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho un auténtico repaso por todos los casos de corrupción del Partido Socialista. Llegaron para acabar con la corrupción y hoy todo el mundo sabe que la corrupción venía de casa. Koldo, Ábalos, David Sánchez, Begoña Gómez. En los próximos meses se dictarán las sentencias judiciales que cercarán al presidente del Gobierno y lo atrincherarán aún más. Sánchez se reía en televisión del número de delitos a los que se enfrenta su mujer, pero resulta que Begoña Gómez ayer declaró ante la justicia y arrastra 5 imputaciones. José Luis Ábalos espera un calvario judicial. Y Santos Cerdán, el último secretario de organización del PSOE, está en la cárcel de Soto del Real. Lo de Óscar López es para hacérselo mirar, ¿eh? Vamos a ver, Óscar López aparece mencionado en los informes de la UCO y de la investigación por los contactos que mantenía con Víctor Aldama. Porque cuando estaba como presidente de Paradores, llegó a acuerdos para rebajarle, él nos explicará un día por qué motivo, o es que tiene información que parece lo obvio, privilegiada de cómo se comportaba su gobierno, llegó a un acuerdo para rebajarle los precios por los movimientos, los desplazamientos del Club Zamora de fútbol, en el cual estaba Víctor Aldama. Óscar López, ¿nos vas a explicar en algún momento por qué rebajabas el precio? ¿Tenías orden de rebajarlo? ¿Sabías que Víctor Aldama estaba en determinados negocios con tu gobierno? Óscar López aparece en una segunda ocasión junto con Antonio Hernando, y es cuando Koldo,
nota que lo están marginando, más que a él, a José Luis Ábalos, solicita una reunión urgente con Pedro Sánchez y efectivamente consigue una comunicación, no una reunión, y la consigue a través de Óscar López. Es decir, que Óscar López tenía conocimiento de la trama cuando todo su gobierno se dedicaba a ocultarlo. Óscar López, ¿nos vas a explicar en algún momento por qué te utilizaban de correo para trasladar mensajes entre Koldo Barra, Ábalos y el presidente del gobierno? ¿No decíais que habíais cortado todos los lazos con José Luis Ábalos después de descubrir todo lo que descubristeis? O sea, el día que nos explique Óscar López hasta dónde está, del cuello para arriba, metido en toda esta historia, no sé, a lo mejor hasta consigue algo de credibilidad. Bueno, pues a pesar de todos los escándalos que rodean al presidente del gobierno y al Partido Socialista, hoy tenemos nuevo sondeo del CIS y si hoy se celebrasen elecciones, Tezanos asegura que el Partido Socialista obtendría el 32,7%, es decir, remontaría tras la caída que acusó con la dimisión de Cerdán. Y atención porque le da 9 puntos de ventaja sobre el Partido Popular, con la que está cayendo 9 puntos de ventaja al Partido Socialista pues sobre no sé el por PP. qué se enfadan tanto con que publiquemos los temas de los casos de corrupción suyos. Si claro, según Tezanos, cuanto más publicamos, más crecen, pues ya está. La pregunta es si también les dan las encuestas, ¿por qué no convocan elecciones, no? Pero bueno, ¿qué dice el principal líder de la oposición? Escuchen a Juan Bravo. Porque no es una noticia que Tezanos diga que el Partido Popular va fatal y que el Partido Socialista va muy bien, ¿no? No sé, pero sorprendente sería lo contrario, lo que sería destacable y tendría algún comentario. La macroencuesta de Demoscopia y Servicios para el Grupo Libertad Digital, sin embargo, ya saben que el otro día apuntaba que Partido Popular y Vox sumarían en estos momentos 205 escaños, en consonancia con otros sondeos que también difieren y mucho del CIS de Tezanos. Hoy nuestro compañero Carmelo Jordal, que luego tendremos en la tertulia, publica una segunda parte de esa encuesta, Carlos, que advierte de que la victoria del PP en 41 provincias y la irrupción de Vox en 31 podría llevar al Partido Socialista a menos de 100 escaños. Oye, repito lo que decía en el editorial, ¿no va siendo hora de que se empiece a analizar el comportamiento de Tezanos en el CIS como un caso de malversación de caudales públicos? El CIS no es un juguete, o sea, el CIS es un mecanismo que se tiene que utilizar para ver, desde mi punto de vista totalmente prescindible, lo digo abiertamente, anda que no hay mecanismos de sondeo privados para que nos tengamos que estar gastando el dinero en esto, pero bueno, pero su función se supone que es mantener un contacto con la opinión pública en distintos temas y entre ellos los políticos. Dar este tipo de encuestas que dan vergüenza ajena, esto no es, repito, malversación de caudales públicos. Pues ahí seguirán dándonos estos sondeos tan alejados de, como digo, de los otros, ¿no? De las otras encuestas que parecen coincidir en lo contrario. Pero hoy es 11 de septiembre, lo decíamos antes, diada en Cataluña. Los independentistas han conseguido que este jueves no haya pleno en el Congreso, pero que lo que no han conseguido es movilizar a los suyos, ¿no? Y lo decíamos antes, pinchazo absoluto. Según la Guardia Urbana, en Barcelona apenas se han congregado unos 28.000 manifestantes y, por hacer comparaciones, muy lejos de los 70.000 del año pasado y más lejos aún de los 115.000 de 2023 o del 1,5 millón de personas que se congregaban en pleno proceso. Además, este año la marcha independentista se ha limitado a un recorrido más corto respecto a años anteriores. Aún así, lo que no cambia es el discurso separatista. Jordi Turull, secretario general de Junts. Ni resignación, ni renuncia. Ni resignación, ni renuncia, ni rendición, sino todo lo contrario. Más compromiso. ¿Para qué? Para hacer efectivo, para acabar el trabajo de lo que decidieron los catalanes el 1 de octubre. Cataluña necesita y le urge un Estado propio y no seguir teniendo un Estado que le va a la contra. Un Estado en contra. Luego conectaremos de todas formas con Pablo Planas en la tertulia para que nos dé todos los detalles de este nuevo pinchazo, de esta nueva diada completamente deslucida. Mira, el 11, aparte de la diada, es mi cumpleaños. Creo que me ha felicitado más gente. Creo que me ha felicitado más gente que los que han acudido a la diada. Bueno, y un día más, Carlos, estamos pendientes de la Vuelta a España y de las protestas pro-palestinas. Ya saben que ayer se decidió recortar a 12 kilómetros la crono de Valladolid para evitar problemas. Además, se ha prohibido el acceso de manifestantes a la zona de salida y eso ha permitido que la etapa concluya con relativa normalidad. Y digo relativa normalidad porque no se ha tenido que interrumpir en ningún momento la crono, pero ha vuelto a haber protestas y también detenidos. ¡Que os piré! Concretamente, 2 individuos que han logrado saltar al recorrido del circuito y a los que los propios asistentes, y lo podían escuchar en este audio, les han increpado por ello, ¿no? Otras 12 personas han intentado hacer lo mismo en otro de los puntos calientes, pero finalmente los agentes han conseguido evitarlo. En total, eso sí, la policía ha identificado a 17 personas por las protestas, entre ellas a Pablo Fernández, portavoz nacional de Podemos, a la par que procurador en las Cortes de Castilla y León, que ayer, como les contamos en este programa, alentó a la ciudadanía a boicotear la competición. Hacer un llamamiento a toda la ciudadanía
vallisoletana, pero también castellana y leonesa, para que mañana acuda en masa a Valladolid a boicotear el paso de la Vuelta Ciclista a España por esta ciudad. La incitación al delito se persigue, ¿no? No, lo digo como mensaje para la Fiscalía, que a lo mejor está con otro tipo de cuestiones, no sé, un procesamiento de Álvaro García Ortiz, su imputación, revelación de secretos. Pues mira, tengo noticia de última hora sobre eso, porque sabes que el otro día... sabes que el otro día la Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio, ACOM, había denunciado pues todas estas protestas, pues presuntos delitos de odio contra la seguridad vial, lesiones y desórdenes públicos en la Audiencia Nacional. Bien, pues la Fiscalía se ha pronunciado y acaba de decir que la Audiencia Nacional no tiene competencia para investigar el boicot a la Vuelta. Bien, así pues nada, que, bueno. Sigamos alentándolo hasta que nos carguemos la Vuelta, hasta que implantemos el más puro antisemitismo en España, hasta que nos carguemos toda presencia de extranjeros en España, salvo, por supuesto, de la inmigración ilegal, que es así que le mola un montón al presidente del Gobierno. Pero ojo, porque estábamos escuchando a Pablo Fernández cómo ayer alentaba las protestas en la crono de hoy en Valladolid, pero hoy la izquierda ha seguido jaleando a los manifestantes, en este caso en Madrid, a donde la Vuelta llegará este fin de semana, este sábado. Eduardo Rubiño es el portavoz adjunto de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Reiteramos nuestro llamamiento a toda la ciudadanía a participar en las movilizaciones y en las muestras de solidaridad de este fin de semana en el recorrido de la Vuelta Ciclista en Madrid. Y además queremos resaltar que desde Más Madrid hemos reunido más de 10.000 firmas ya para pedir que el equipo de Israel no participe en la Vuelta Ciclista. Ahora hablaremos sobre esto último, pero a estas palabras se ha sumado también la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Berguerot, para la que el único violento es el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, por advertir de que no tolerará ningún boicot. Y yo espero, confío en que delegación del Gobierno defienda a los manifestantes de esos delirios violentos del señor Almeida. Eduardo Rubiño, si juntamos 10.000 firmas para pedir que no os volváis a presentar a las elecciones, digo, según tu criterio, os tendríais que largar de la política, empezar incluso a trabajar, que va a ser toda una experiencia religiosa. O sea que la frontera para violar derechos fundamentales es conseguir 10.000 firmas. Me imagino que si consiguen 5.000 serían 5.000, ¿no? Y a partir de ahí, ¿qué puedes hacer? Lo que quieras a cualquier persona, ¿no? Eliminarle derechos fundamentales. Esto es el comunismo. O sea, si alguien tiene alguna duda de por dónde se pasa la democracia y el comunismo, que se lo pregunte a Eduardo Rubiño. Hablaba Rubiño, por cierto, Carlos, de expulsar al equipo de Israel Premier Tech, y hoy la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha vuelto a insistir en Radio Nacional en este asunto. Seríamos partidarios de que se adoptara la misma posición y la misma decisión que se adoptó con referente a Rusia a partir del año 2022. A la espera de ver lo que sucede en las próximas horas, Madrid se blinda ya con un dispositivo extraordinario que incluye 800 policías locales, 1.100 nacionales y 400 guardias civiles que se sumarán a los que ya acompañan habitualmente a la Vuelta. Luego, de todas formas, vamos a hablar con la portavoz de Jupol para que nos cuente, bueno, pues efectivamente cómo se está preparando este dispositivo y también qué esperan de lo que pueda suceder este fin de semana en la capital de España. Les decíamos antes que también les queríamos hablar de las últimas declaraciones del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sobre Pedro Sánchez. Recordarán que el pasado lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció desde Moncloa sus medidas contra Israel, dijo esto. España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí. Ya entonces muchos se preguntaron, entre ellos Isabel Díaz Ayuso, qué quería decir el presidente con esto, que si tuviéramos bombas nucleares entonces las utilizaríamos contra Israel. Pues bien, hoy la cuenta oficial de la oficina del primer ministro israelí ha acusado a Pedro Sánchez de lanzar textualmente una flagrante amenaza genocida contra Israel. Dice Netanyahu que se ve que al presidente español no le basta con la Inquisición española, la expulsión de los judíos de España y el asesinato sistemático de judíos en masa durante el Holocausto. Tenemos comunicado de Exteriores, reacción de última hora, en la que el departamento de Álvarez califica de falsos y calumniosos los comentarios vertidos desde la oficina del primer ministro israelí. Dice que España rechaza cualquier forma de antisemitismo, que condena el atentado, el atroz atentado cometido el 7 de octubre por el grupo terrorista Hamás, pero que con la misma determinación España reclama el cese inmediato de la violencia sin fin en Gaza. También añade
que la postura de España es defender la existencia de dos estados y advierte de que España, Carlos, continuará apoyando la labor de los tribunales internacionales, tanto en lo que respecta a la investigación por crímenes por lesa humanidad, como el proceso ante el Tribunal Internacional de Justicia contra el Estado de Israel en el marco de la Convención para la Prevención y Castigo del Delito de Genocidio. Al margen de la sarta de barbaridades que dice Álvarez, señor Álvarez, ¿y esto qué tiene que ver con un equipo ciclista de Israel? No sé, es que ya, o sea, llegamos a un nivel de encefalograma plano. O sea, si usted quiere hacer esto porque están en una campaña para tapar la oleada de casos de corrupción brutales que salen por todas partes, donde, por ejemplo, se ha mencionado que los negocios de la familia de Begoña Gómez tenían menores, con una persona que ha dado la cara para denunciarlo, díganoslo abiertamente, pero nos tome por imbéciles. O sea, ¿pero esto qué tiene que ver con el equipo ciclista? Y, por cierto, la ola de antisemitismo ya se la pueden hacer mirar, ¿eh? O sea, el mismo responsable del departamento que firma esto, Álvarez, es el mismo que ha estado jaleando los actos contra el equipo de Israel en la Vuelta Ciclista. Él personalmente, pidiendo que los expulsaran. Y ahora se cree que con el papelujo este va a convencer a alguien. Bueno, este es el comunicado de última hora, como decimos, del Ministerio de Asuntos Exteriores, pero esta mañana José Manuel Álvarez ha estado en una entrevista en Televisión Española donde ha quitado hierro al mensaje de Estados Unidos diciendo pues que las medidas contra Israel aprobadas por el Gobierno de España son profundamente preocupantes y envalentonan a los terroristas. En absoluto. No veo ningún choque. España ha tomado una decisión, que es una decisión soberana, que España puede tomar según su legislación nacional y según la legislación internacional y que vamos a cumplir. Y es totalmente coherente con el sentir abrumadoramente mayoritario de los españoles y las españolas. Han ascendido a Álvarez y no nos habíamos enterado. Se ha pasado de ser ministro de Exteriores a ser portavoz del Gobierno de Estados Unidos. Una habilidad este hombre. Bueno, y si ayer presumía de que nunca antes la política española había tenido tanto peso en el mundo, Carlos, escucha lo que decía hoy el ministro. Nunca, y sopeso mis palabras, nunca en democracia la política exterior de España ha acompasado tanto el sentir mayoritario de los españoles. Pensaba que iba a decir de las tramas de corrupción, porque todo se centra en Venezuela. En eso sí que es verdad que tiene el sentir mayoritario de todos los implicados en las tramas de corrupción ligadas al Partido Socialista, ¿sí? Bueno, y vamos con dos asuntos más en clave internacional, pendientes también de Polonia, después del ataque con drones de Rusia que Donald Tusk calificó ayer como una provocación. Hoy el gobierno polaco ha respondido restringiendo el tráfico aéreo parcial y temporalmente en su frontera este. La medida durará 3 meses y afecta a toda la franja oriental, salvo a la que limita con Lituania y Kaliningrado. Por la noche solo podrán volar aeronaves militares y durante el día aeronaves que hayan notificado su vuelo a las autoridades polacas. Además, el gobierno ya ha pedido una reunión de emergencia en el Consejo de Seguridad de la ONU, así como una consulta urgente de los aliados. Luego, en tiempo de tertulia, ya les adelantamos que vamos a hablar con Florentino Portero para analizar con él pues el escenario al que nos enfrentamos. Y mientras tanto, en Estados Unidos, la búsqueda del sospechoso del asesinato del activista pro-Trump, Charlie Kirk, ha continuado sin descanso este jueves, pero hasta ahora sigue fugado. El FBI ha publicado en sus redes sociales 2 imágenes del presunto autor, 2 fotografías que muestran a un hombre con una gorra, gafas de sol oscuras y una camiseta negra de manga larga, con una imagen estampada en la que, bueno, parece apreciarse la bandera de Estados Unidos. Según la descripción que han dado las autoridades norteamericanas, en una de las imágenes, además, aparece subiendo una escalera en lo que podría estar dirigiéndose a la azotea desde la que efectuó el disparo. Aquí en España hay que decir, Carlos, que la izquierda parece justificar el asesinato diciendo que era un fascista. Lo repiten una y otra vez. Hay que decir que Charlie Kirk tenía 31 años y que deja mujer y 2 hijos, la mayor de tan solo 3 años. Pedro Sánchez es el que dice que si los jueces le investigan están lanzando una cacería. La izquierda dice que efectivamente tiene que cesar eso, que es una investigación judicial, porque lo considera una cacería. Pero si desde la izquierda asesinan, que me da olímpicamente lo mismo lo que dijera Charlie Kirk. O sea, si se asesina desde la izquierda a una persona de derechas, entonces está legitimado el asesinato. O sea, a los suyos ni investigación judicial, al resto asesinato. Bien, veo que ha evolucionado mucho eso que no evoluciona nunca, llamado socialismo-comunismo.